El día que un niño le pidió matrimonio a una mesera, nadie imaginó que esa broma inocente despertaría un amor dormido, ni que el silencio de su padre ocultaba un imperio y un corazón roto. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. Mateo Serrano había construido un imperio tan sólido que nada parecía capaz de quebrarlo, excepto el silencio. El silencio de una casa demasiado grande. El silencio de las mañanas sin risas. El silencio que llegaba cada noche cuando apagaba las luces y se preguntaba, sin decirlo en voz alta, si todo ese éxito había valido la pena. A los 46 años, Mateo era uno de los hombres más poderosos del país. Su nombre aparecía en revistas financieras, sus decisiones movían mercados, y su fortuna era tema de rumores constantes. Sin embargo, en ese momento, sentado frente a la mesa del desayuno, lo único que observaba era a su hijo. «¿Papá?», dijo una vocecita mientras empujaba los cereales con la cuchara. «¿Hoy sí vas a desayunar conmigo?». Mateo levantó la mirada. Daniel, 7 años. Cabello oscuro como el suyo. Ojos demasiado grandes para alguien que ya había aprendido a leer la tristeza en los adultos. «Claro que sí», respondió Mateo, forzando una sonrisa. «No tengo ninguna reunión temprano». Era mentira. Siempre había reuniones. Pero había aprendido, a golpes, que Daniel no recordaría los contratos ni los negocios, recordaría las ausencias. Daniel sonrió. Una sonrisa completa. Sin defensas. Mateo sintió ese golpe silencioso en el pecho que venía cada vez que su hijo lo miraba como si fuera suficiente. Desde la muerte de Laura, todo había sido supervivencia. Laura, su esposa, la mujer que había amado cuando aún no era multimillonario, cuando el futuro no pesaba tanto y las noches eran simples. Su risa había llenado aquella casa que ahora solo devolvía ecos. Mateo se levantó para servir café, pero se detuvo al ver el dibujo sobre la mesa. Era un dibujo infantil, torpe, lleno de colores. Un hombre, un niño, y una mujer. «¿Quién es ella?», preguntó con cuidado. Daniel se encogió de hombros. «No lo sé todavía». Mateo no insistió. Nunca lo hacía. Temía las respuestas que no estaba listo para escuchar. «Hoy después de la escuela iremos a comer afuera», dijo. «¿Te parece? ¿A la cafetería del centro?», preguntó Daniel, demasiado rápido. Mateo frunció el ceño. «¿Por qué ahí?». Daniel bajó la mirada, como si hubiera dicho demasiado. «Porque hacen el mejor chocolate caliente». Mateo asintió sin sospechar nada. A veces, los grandes giros del destino comienzan con una excusa pequeña. Mientras lees, dime en los comentarios, ¿crees que el destino avisa antes de cambiar una vida, o llega sin permiso? Sofía Álvarez llevaba 6 horas de pie cuando el dolor en los pies dejó de importar. Había aprendido a ignorar muchas cosas. El cansancio. Las miradas condescendientes. Las palabras «solo eres una mesera». El pequeño restaurante no era elegante. Mesas de madera gastadas, olor a café fuerte y pan recién hecho. Pero era un lugar honesto. Como ella. «Mesa 5 pidió la cuenta», gritó el cocinero desde la cocina. «Voy», respondió Sofía sin levantar la voz. Se ajustó el delantal y respiró hondo. A veces se preguntaba cómo había terminado allí, cuando años atrás había soñado con algo distinto. No con riqueza. Con calma. Había amado una vez. De verdad. Y había perdido más de lo que estaba dispuesta a explicar. Sofía servía mesas con una sonrisa automática, pero había algo en su mirada que no coincidía.
una profundidad que descolocaba a quienes se detenían a observarla más de unos segundos. Gracias. Que tengas buen día, dijo al dejar el cambio. El turno estaba por terminar cuando la campanilla de la puerta sonó. Sofía levantó la vista, y vio al niño. Entró primero, como si el lugar le perteneciera. Caminaba con seguridad infantil, mirando todo con curiosidad abierta. Detrás de él, un hombre alto, elegante sin esfuerzo, con una presencia que hacía que el ambiente se tensara sin razón aparente. Mateo. Pero Sofía no lo sabía. Buenas tardes, dijo ella. ¿Mesa para dos? Sí, respondió el niño antes que el adulto. Pero tiene que ser esa. Señaló una mesa junto a la ventana. Sofía sonrió. Claro. Mientras los guiaba, sintió algo extraño. No era atracción. No era reconocimiento. Era atención. Como si ese hombre la mirara de una forma distinta a todos los demás clientes. Mateo observó cómo ella caminaba. No con deseo, sino con curiosidad. No había arrogancia en ella. Ni sumisión. Solo una dignidad silenciosa. Daniel se sentó y la miró fijamente. ¿Cómo te llamas?, preguntó sin filtros. Mateo abrió la boca para corregirlo. Daniel. Sofía, respondió ella antes. ¿Y tú? Daniel, dijo orgulloso. ¿Estás casada? Mateo se atragantó con el aire. Daniel. Sofía rió. Una risa suave. Natural. No, respondió. No estoy casada. Daniel la observó como si acabara de recibir la respuesta correcta a una pregunta importante. Entonces, dijo, tomando aire, ¿te quieres casar conmigo? El restaurante quedó en silencio por un segundo. Mateo se quedó helado. Sofía parpadeó. Luego rió otra vez. Claro, dijo en tono de broma, agachándose a su altura. Pero tendrás que invitarme a muchos chocolates primero. Daniel abrió los ojos, triunfante. Papá, dijo que sí. Mateo sintió que algo invisible se rompía dentro de él. No por la broma, sino por la forma en que Sofía había dicho sí. Como si no supiera que acababa de abrir una puerta que llevaba años cerrada. Él no sabía quién era ella. Ella no sabía quién era él. Y ninguno imaginaba que ese momento inocente acabaría cambiándolo todo. Mateo sostuvo la mirada de Sofía por apenas un segundo más de lo necesario. Y por primera vez en años, sintió miedo. Porque no era el tipo de miedo que se controla con dinero. El silencio no duró mucho, pero fue suficiente para alterar algo invisible. Sofía se enderezó después de la risa, aún con la sonrisa en los labios, sin saber por qué su pecho se sentía extraño. Como si hubiera dicho algo más grande que una simple broma. Tomó la libreta para anotar el pedido, intentando recuperar la normalidad. ¿Qué van a ordenar?, preguntó. Daniel levantó la mano como si estuviera en la escuela. Chocolate caliente. Para los tres. Mateo lo miró, sorprendido. Yo no pedí. Sí pediste, insistió Daniel. Con malvaviscos. Sofía volvió a sonreír, pero esta vez su sonrisa se suavizó. Había algo en ese niño. Una seguridad que no era arrogancia, sino fe. Como si creyera, de verdad, que las cosas buenas podían pedirse en voz alta. Enseguida vuelvo, dijo ella. Cuando se alejó, Mateo siguió cada uno de sus pasos sin darse cuenta. No era deseo. Era inquietud. Algo en su forma de moverse, de sostenerse, de no inclinar la cabeza ante nadie, le recordaba a una versión de sí mismo que había olvidado. Papá, susurró Daniel cuando ella ya no podía oírlos. ¿Por qué te pusiste pálido? Mateo respiró hondo. No se le pide matrimonio a la gente así, Daniel. ¿Por qué no? Mateo abrió la boca, y no encontró una respuesta sencilla. Porque el amor no funciona así. Porque la vida te quita más de lo que te da. Porque prometer duele. Pero nada de eso era para un niño de 7 años. Porque, es algo serio, dijo al final. Daniel frunció el ceño. Yo hablaba en serio. Mateo sintió el golpe directo en el pecho. Antes de poder responder, Sofía regresó con las bebidas. El vapor del chocolate subía lento, llenando el aire de un aroma cálido, casi doméstico. Colocó las tazas frente a ellos y, cuando fue a retirar la mano, Daniel la tomó de pronto. ¿Entonces ya eres mi prometida?, preguntó, sin rastro de burla.
Sofía se quedó inmóvil. No por la pregunta, sino por la forma en que la dijo. Mateo se levantó de inmediato. Daniel, suelta a la señorita. Sofía alzó la mirada hacia él. Por primera vez, no sonrió. Está bien, dijo. No pasa nada. Pero sí pasaba. Algo en los ojos del niño no era juego. Era necesidad. Sofía se agachó otra vez frente a él. Daniel, dijo con cuidado. Casarse no es solo decir sí. Es cuidar a alguien. Respetarlo. Estar cuando tiene miedo. Daniel asintió con una seriedad que no correspondía a su edad. Yo puedo hacer eso. Mateo sintió que el aire se le iba. Daniel, repitió, más bajo. Por favor. El niño soltó la mano de Sofía lentamente y se sentó, pero su expresión cambió. Ya no había triunfo. Había decepción. Sofía se enderezó despacio. No te preocupes, le dijo a Mateo, esta vez a él. Los niños dicen cosas bonitas. A veces más verdaderas que las nuestras. Sus palabras no fueron acusatorias. Fueron simples. Y por eso dolieron. Mateo se sentó de nuevo, rígido. Lo siento, dijo. No debió incomodarla. Sofía lo observó. Ahora sí. De verdad. Era un hombre acostumbrado al control. Se notaba en la forma en que ocupaba el espacio, en su postura, en el silencio que imponía sin levantar la voz. Pero había algo roto en él. Algo cansado. No me incomodó, respondió. Me sorprendió. Daniel bebía su chocolate sin hablar. El tiempo pareció estirarse. El ruido del restaurante regresó poco a poco, pero la mesa seguía en su propia burbuja. ¿Vienes aquí seguido?, preguntó Sofía, sin saber por qué lo hacía. Es la primera vez, respondió Mateo. Mi hijo insistió. Daniel levantó la vista. ¿Por qué tú trabajas aquí? Sofía parpadeó. ¿Cómo sabes eso? Daniel se encogió de hombros. Siempre vienes en mis sueños. Mateo se quedó helado. Daniel. No, dijo Sofía suavemente. Déjalo. Ella no sabía por qué no sentía miedo. Debería. Pero no lo sentía. ¿Y qué hago en tus sueños?, preguntó. Daniel sonrió apenas. No estás triste. Ese fue el verdadero impacto. No la propuesta. No la broma. Esa frase. Sofía sintió como algo se le cerraba en la garganta. Mateo desvió la mirada. Porque había entendido demasiado. Pagaron la cuenta poco después. Mateo dejó un billete más grande de lo necesario. Sofía lo notó, pero no dijo nada. Cuando se levantaron, Daniel se acercó a ella una vez más. No importa si no quieres, dijo. Te voy a esperar. Sofía se arrodilló frente a él. No esperes mucho, respondió con una sonrisa triste. A veces la vida se distrae. Daniel asintió, como si comprendiera. Mateo extendió la mano. Gracias. Sofía. Ella estrechó su mano. El contacto fue breve, pero eléctrico. No fue romántico. Fue reconocimiento. Dos personas que se vieron, sin saber por qué. Cuando salieron, Sofía lo siguió con la mirada desde la barra. No sabía sus nombres completos. No sabía que él era multimillonario. No sabía que ese niño había crecido rodeado de ausencias. Pero sabía una cosa. Algo había cambiado. Y Mateo lo supo también, mientras caminaba hacia el auto con Daniel de la mano. Papá, dijo el niño. ¿Por qué estabas triste cuando ella habló? Mateo no respondió de inmediato. Porque dijo la verdad, murmuró. Daniel apretó su mano. Entonces trae la mañana. Mateo cerró los ojos un segundo. El destino acababa de tocar la puerta. Y ya no podía fingir que no había escuchado. Si este momento te tocó el corazón, dime en los comentarios. ¿Crees que los niños ven el amor con más claridad que los adultos? Sofía pasó el resto del turno como si caminara sobre vidrio. Sonreía. Servía mesas. Decía gracias y buen provecho con la misma voz de siempre. Pero por dentro, algo no encontraba lugar. Cada vez que la campanilla de la puerta sonaba, su cuerpo reaccionaba antes que su razón. No volvieron. Y eso, de alguna forma, la tranquilizó y la decepcionó. ¿Todo bien?, preguntó Clara, la cocinera, mientras limpiaban al final del día. Sí, respondió Sofía demasiado rápido.
Solo cansada. Clara la miró con esa mirada que ve más de lo que uno dice. Ese niño, comentó. Te dejó pensando. Sofía negó con la cabeza. Los niños dicen cosas. Pero no explicó por qué, al quitarse el delantal, sintió un hueco justo debajo del pecho. No explicó por qué recordó la frase "no estás triste" como si alguien hubiera leído una carta que llevaba años sellada. Caminó a casa bajo el cielo anaranjado del atardecer. Cada paso era una conversación interna. No te metas ahí. No sabes nada de ellos. No necesitas esto. Había aprendido a vivir con cuidado. A no permitir que los momentos pequeños crecieran hasta convertirse en promesas. Las promesas siempre cobraban intereses. En su apartamento, se quitó los zapatos y se sentó en el borde de la cama. El silencio era denso, pero familiar. Mejor eso que la ilusión. Fue solo un niño, se dijo en voz alta. Fue solo una broma. Pero su voz no sonó convencida. Mateo, en cambio, no pudo dormir. Daniel ya roncaba, abrazando el mismo dibujo que había hecho esa mañana. Mateo lo observó desde la puerta, con el pecho apretado. Siempre vienes en mis sueños, había dicho el niño. Eso no era imaginación. Era carencia. Mateo se sirvió un vaso de agua en la cocina y terminó apoyado contra la encimera, mirando la nada. Recordó la forma en que Sofía había escuchado. No told her do. Escuchado de verdad. No necesitaba saber su apellido para saber que no pertenecía a su mundo. Y eso, en vez de tranquilizarlo, lo inquietó más. Su teléfono vibró. Consejo directivo, reunión adelantada. Mañana 7 de la mañana. El mundo reclamándolo de vuelta. Papá, la voz de Daniel apareció desde el pasillo. ¿Te vas a ir mañana temprano? Mateo S. Gyro. Sí. Pero vuelvo antes de que te duermas. Daniel caminó descalzo hasta él. ¿Podemos volver al restaurante? Mateo cerró los ojos un segundo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Buscó una razón que no doliera. No es un lugar para jugar. Daniel lo miró serious. No quería jugar. Eso fue todo. Mateo se agachó frente a él. A veces, cuando queremos algo, tenemos que dejarlo ir, dijo, repitiendo palabras que nunca le habían servido. Daniel negó con la cabeza. Eso es lo que dicen los adultos cuando tienen miedo. Mateo se quedó inmóvil. Vuelve a la cama, dijo al final. Daniel obedeció, pero no lo abrazó como siempre. Cuando Mateo se quedó solo otra vez, entendió algo que había evitado durante años. No estaba protegiendo a su hijo. Se estaba protegiendo a sí mismo. Al día siguiente, Sofía llegó más temprano al restaurante. No porque esperara algo, sino porque no quería esperarlo. Se concentró en pulir cubiertos, en alinear las mesas, en repetir rutinas. Pero cada gesto estaba cargado de tensión. Sofía, dijo el dueño. Mesa 7 es importante. Sé amable. Ella levantó la vista. Un hombre trajeado, reloj caro, mirada evaluadora. El tipo de cliente que veía personas como servicios. Asintió y se acercó con profesionalismo. ¿Qué desea ordenar? ¿Tú eres la que siempre sonríe? Preguntó él sin cortesía. Pensé que eras más sencilla. Sofía sostuvo su mirada. Sonreír no me quita inteligencia, respondió con calma. ¿Va a ordenar algo? El hombre bufó. Treman Café. Y rápido. Mientras se alejaba, Sofía sintió algo antiguo despertar. No rabia. Resistencia. Mateo también resistía, pero desde otro lugar. En la sala de juntas, los números fluían. Adquisiciones. Fusiones. Riesgos calculados. Él hablaba con autoridad, pero su mente estaba en otra parte. Mateo, dijo uno de los socios. ¿Estás de acuerdo? Parpadeó. Sí. Avancemos. La reunión terminó con aplausos discretos. Éxito. Control. Poder. Vacío. En el ascensor, su reflejo le devolvió una imagen impecable y distante. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque lo sentías? Se preguntó. No encontró respuesta. Esa noche, Sofía cerró el restaurante más tarde. El cansancio era físico, pero la resistencia era emocional. No quería pensar. No quería recordar. Mateo llegó a casa con una bolsa de comida para llevar. Daniel apenas probó bocado.
Ella no vino, dijo el niño, sin contexto. Mateo apretó los labios. No iba a venir. ¿Tú no fuiste? Preguntó Daniel. No. Daniel dejó el tenedor. Entonces ninguno fue valiente. Mateo no respondió. Dos mundos seguían girando en paralelo, cada uno fingiendo que el otro no había dejado marca. Pero la verdad era simple y peligrosa. Cuando algo real aparece, resistirse no lo borra. Solo lo retrasa. Y el destino, cuando se retrasa, suele cobrar con intereses. La lluvia comenzó sin aviso. No fue una tormenta dramática, sino una de esas lluvias persistentes que empapan la ropa y el ánimo por igual. Sofía observó por la ventana del restaurante cómo la calle se volvía un espejo gris. Había terminado su turno, pero no se movía. No tenía prisa por volver a un apartamento silencioso. «Puedes irte», le dijo el dueño. «Yo cierro». Sofía asintió, tomó su bolso y salió justo cuando un trueno lejano retumbó. Dio 2 pasos, y se detuvo. Un niño estaba parado bajo el toldo, completamente empapado, apretando una mochila contra el pecho. «Daniel», dijo sin pensarlo. El niño levantó la cabeza, sorprendido. Luego sonrió como si hubiera estado esperando ese momento todo el día. «Hola», dijo. «Te encontré». Sofía se agachó de inmediato. «¿Dónde está tu papá?» Daniel señaló la calle. «El coche no prende. Dijo que esperara aquí mientras llamaba». Como si lo hubiera invocado, Mateo apareció bajo la lluvia, con el teléfono en la mano y el ceño fruncido. Se detuvo al verla. El tiempo volvió a hacer ese truco extraño. «Sofía», dijo, casi en un suspiro. Ella se puso de pie, incómoda. «Hola». La lluvia caía con más fuerza ahora, golpeando el asfalto, aislándolos del mundo. «El coche», empezó Mateo. «No arranca. La grúa viene en 40 minutos». Sofía miró a Daniel, temblando ligeramente. «Entren», dijo sin pensarlo. «Aquí pueden esperar». Mateo dudó. Su instinto fue decir que no. Siempre era no. Pero Daniel ya estaba entrando. El restaurante estaba casi vacío. Las luces bajas, el olor a café reciente, el sonido de la lluvia contra los cristales. Un refugio improvisado. Sofía les ofreció toallas del baño y una mesa cerca del fondo. «Gracias», dijo Mateo. «No queríamos molestar». No lo hacen. Pero se sentó con ellos. Y eso sí lo hacía todo distinto. Daniel se secaba el cabello con energía. «¿Ves, papá?», dijo. «Te dije que volveríamos». Mateo no respondió. Observaba a Sofía con atención cuidadosa. Ya no como cliente. Como alguien que había entrado, sin permiso, en una zona frágil de su vida. «¿Siempre trabajas hasta tarde?», preguntó él. «Casi siempre», respondió ella. «Me gusta cerrar». El silencio después del ruido. Mateo asintió. Entendía eso demasiado bien. «Yo odio el silencio», dijo Daniel de pronto. «Suena como si alguien se hubiera ido». Sofía sintió un nudo en el estómago. «A veces el silencio solo está esperando que alguien hable», dijo. Daniel la miró con devoción abierta. Mateo bajó la mirada. Pasaron los minutos. La lluvia no cedía. La grúa no llegaba. Sofía se levantó. «Voy a prepararles algo caliente». «No es necesario», dijo Mateo. «Sí lo es», respondió ella, suave pero firme. Cuando regresó con 3 tazas de chocolate, Daniel aplaudió. «Prometido cumplido». Sofía rió. Y esta vez no fue triste. «No fue una promesa», dijo. «Fue cortesía». «Las promesas empiezan así», respondió Daniel. Mateo lo miró, cansado. «No deberías decir esas cosas». «¿Por qué?», preguntó Sofía. «¿Por qué hacen ruido?». Mateo levantó la vista, sorprendido. «¿Por qué creen expectativas?». Ella sostuvo su mirada. «Las expectativas no duelen. Lo que duele es cuando nadie espera nada de ti». El silencio volvió. Pero ahora era distinto. Mateo respiró hondo. «No suelo quedarme», dijo. «En los lugares. En las personas». «Se nota», respondió ella sin crueldad. Daniel los miraba alternando, como si fueran 2 piezas que no terminaban de encajar. «¿Por qué estás solo?», preguntó de pronto. Mateo tensó la mandíbula. «Daniel». «Está bien»,
dijo Sofía. Si no quiere responder, no tiene que hacerlo. Mateo la miró. No había presión en ella. Solo espacio. ¿Por qué? Empezó. Porque una vez quise a alguien más que a mí mismo. Y la perdí. Daniel bajó la cabeza. Mamá también se fue, dijo. Mateo se quedó rígido. Sofía no preguntó. No consoló. Solo puso su mano sobre la mesa, cerca de la de Mateo. No la tocó. Pero estuvo ahí. La lluvia comenzó a disminuir. El teléfono de Mateo vibró. La grúa está afuera, dijo. Daniel suspiró. Siempre se acaba lo bueno. Mateo se levantó. Gracias por todo, Sofía. Ella asintió. Cuídense. Daniel se acercó y la abrazó sin aviso. Sofía se quedó inmóvil un segundo, y luego lo rodeó con los brazos. No te olvides de mí, dijo él, contra su hombro. Sofía cerró los ojos. Eso no depende solo de mí. Mateo observó la escena con el corazón desarmado. Antes de salir, se volvió. ¿Podríamos volver otro día? Preguntó, como quien pide permiso para existir. Sofía dudó apenas un segundo. El restaurante abre todos los días, respondió. No era una promesa, pero tampoco era una negación. Cuando se fueron, Sofía quedó sola otra vez. Pero el silencio. No sonaba igual. Sofía no durmió bien esa noche. No por la lluvia. No por el cansancio. Sino por la forma en que Mateo había dicho la perdí. Había escuchado esas palabras antes. En otras voces. En su propia voz. Siempre cargaban la misma sombra. Culpa sin absolución. A la mañana siguiente, llegó al restaurante con una decisión silenciosa. No iba a pensar más en ellos. Ni en el niño. Ni en el padre. El destino solo parecía romántico cuando se miraba desde lejos. Te ves distraída, dijo Clara mientras picaba cebolla. ¿Problemas del corazón? Sofía sonrió sin humor. El corazón no es el problema. Es la memoria. Antes de que Clara respondiera, la campanilla sonó. Sofía no miró de inmediato. No quería hacerlo. Pero su cuerpo la traicionó. Mateo entró solo. Sin traje. Sin prisa. Vestía una camisa simple, mangas remangadas, como un hombre que había decidido bajar la guardia, aunque no supiera cómo. Sus miradas se cruzaron. Ninguno sonrió al principio. Hola, dijo él. Hola, respondió ella, neutra. Daniel está en la escuela, aclaró. Quiso venir. Sofía asintió, sin saber por qué eso la alivió. ¿Te sientas? Mateo dudó apenas un segundo antes de aceptar. Pidió café. Negro. Sin azúcar. ¿Siempre vuelves? Preguntó ella mientras servía. No, respondió él. Pero cuando lo hago, suele ser porque algo quedó pendiente. Sofía sostuvo la taza un segundo más de lo necesario. Aquí solo servimos comida, dijo. No respuestas. Mateo la miró con atención tranquila. A veces son lo mismo. Se sentó frente a ella, no como cliente, sino como alguien dispuesto a hablar. Eso era nuevo. Y peligroso. Daniel habló de ti toda la noche, dijo. Dijo que el restaurante era diferente. ¿Diferente cómo? Más honesto. Sofía sintió una punzada. Los niños dicen cosas. Sí, admitió Mateo. Pero a veces dicen verdades que nosotros evitamos. Ella respiró hondo. ¿Por qué volviste, Mateo? Él parpadeó. Era la primera vez que ella decía su nombre. Porque no quiero que mi hijo piense que huir es una respuesta válida. Eso la desarmó un poco. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Por qué sigues aquí? Sofía miró alrededor. Las mesas. El piso gastado. El reflejo de sí misma en el vidrio. Porque aquí nadie me promete nada. Mateo inclinó la cabeza. ¿Y eso es bueno? Ella tardó en responder. Es seguro. El silencio se instaló entre ellos, espeso pero honesto. Mateo sacó su billetera, la dejó sobre la mesa sin abrirla. Hay algo que no sabes de mí. Sofía levantó la mirada, alerta. Todos tenemos algo que no se sabe. Lo mío suele cambiar las cosas. Ella sostuvo su mirada. Entonces dímelo ahora. Mateo respiró hondo, como si se preparara para una confesión que había evitado durante años. Hizo una pausa. Dirijo Serrano Holdings.
Sofía frunció el ceño. ¿Y? Mateo la observó con cuidado. Es una corporación internacional. El silencio cayó con otro peso. Sofía se apoyó en el respaldo de la silla. ¿Eres rico? Mateo casi sonrió. Eso es una forma simple de decirlo. Ella soltó una risa breve, incrédula. Claro, murmuró. Siempre hay una sorpresa. Mateo se tensó. No quería ocultarlo. Solo, no quería que fuera lo primero que vieras. Sofía lo miró con una mezcla de cansancio y lucidez. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? Mateo no respondió. Hombres poderosos, continuó ella. Convencidos de que su dinero es una carga emocional para los demás. Como si el problema fuera el número, y no la distancia. Se levantó. No soy impresionable, Mateo. Pero tampoco soy ingenua. Él se puso de pie también. No vine a impresionarte. ¿Entonces a qué viniste? Mateo tragó saliva. A no mentir más. Eso la detuvo. Sofía volvió a sentarse, lentamente. Mi turno termina en 10 minutos, dijo. Si vas a decir algo más, hazlo ahora. Mateo asintió. Mi esposa murió hace 5 años, dijo. Daniel tenía 2. Su voz se quebró apenas. Yo sobreviví trabajando, dejando que otros cuidaran lo que yo no sabía sostener. Sofía cerró los ojos un instante. Yo también perdí a alguien, dijo ella. No murió. Se fue. Mateo levantó la mirada. ¿Te dejó? Nos dejó, corrigió. A mí y a la versión de mí que creía en las promesas. Se hizo un silencio lleno de cosas no dichas. Por eso no juego con palabras como casarse, continuó Sofía. Ni siquiera cuando las dice un niño. Mateo asintió lentamente. Y, aún así, dijiste que sí. Ella lo miró. Porque vi algo real en sus ojos. Algo que nadie le estaba dando. Mateo sintió un nudo en el pecho. No quiero hacerte daño, dijo. Ni a él. Ni a mí. Sofía suspiró. El daño no siempre se evita. A veces solo se elige. Se levantó cuando la campanilla sonó anunciando nuevos clientes. Hoy no puedo más, dijo. Pero si vuelves, vuelve sin títulos. Sin promesas. Sin miedo. Mateo asintió. Lo intentaré. Cuando se fue, Sofía se apoyó en la barra, respirando hondo. Había visto detrás del hombre poderoso. Y él había visto detrás de la mesera. Eso no los acercaba automáticamente. Pero los había desnudado. Y la verdad, una vez revelada, ya no se puede ignorar. Mateo volvió 3 días después. Sin traje. Sin chofer. Sin prisa. Sofía lo reconoció apenas cruzó la puerta. Esta vez no hubo sobresalto. Solo una quietud distinta, como si algo dentro de ella hubiera decidido dejar de correr. Daniel estaba con él. Volvimos, anunció el niño, levantando los brazos. Sofía no pudo evitar sonreír. Eso veo. Daniel corrió hacia ella y le entregó algo arrugado. Es para ti. Era un dibujo nuevo. 3 figuras. Una mesa. 3 tazas humeantes. Ahora sí está sonriendo, dijo él, señalando la figura femenina. Sofía tragó saliva. Gracias, Daniel. Mateo observaba en silencio. No intervenía. No dirigía. Aprendía. Se sentaron en la misma mesa de siempre, como si el lugar los hubiera estado esperando. ¿Chocolate? Preguntó Sofía. Por favor, respondieron ambos al mismo tiempo. Daniel rió. Ya hablan igual. Ese fue el primer momento de paz. No grande. No dramático. Real. Mientras Sofía preparaba las bebidas, Mateo la observaba desde lejos. No con hambre. Con respeto. Como quien reconoce un espacio sagrado. ¿Puedo ayudar? Preguntó él, acercándose. ¿Sabes lavar platos? Respondió ella sin mirarlo. Soy excelente siguiendo instrucciones. Ella lo pasó en trapo. Entonces empieza por secar. Trabajaron en silencio unos minutos. No incómodo. Cómplice. Nunca te pregunté, dijo Sofía. ¿Por qué ese restaurante? Hay lugares más exclusivos. Mateo sonrió apenas. Daniel dijo que aquí la gente no fingía. Sofía levantó la mirada. ¿Y tú? ¿Finges mucho? Mateo no respondió de inmediato. Menos desde que te conocí.
Eso la tomó por sorpresa. Daniel bebía su chocolate observándolos con atención sospechosa. Cuando me case con Sofía, dijo, ¿podemos vivir todos juntos? Mateo se atragantó. Daniel. Sofía soltó una risa suave. No adelantemos capítulos. ¿Por qué no? Preguntó él. Los libros buenos no se detienen cuando empieza lo bonito. Mateo lo miró con orgullo silencioso. ¿Quién te enseñó eso? Mamá leía así, respondió Daniel. Aunque lloraba a veces. El aire cambió. Mateo cerró los ojos un instante. Sofía se acercó al niño. ¿Extrañas a tu mamá? Daniel asintió. Pero tú no te pareces a ella, añadió rápido. Tú, no te vas. Sofía sintió un nudo en el pecho. No lo sé, respondió con honestidad. Pero ahora estoy aquí. Mateo la miró como si esas palabras fueran un regalo frágil. Más tarde, cuando el restaurante quedó vacío, Sofía sacó 3 sillas y se sentaron afuera, viendo caer la tarde. ¿Te da miedo? Preguntó Mateo de pronto. ¿Qué cosa? ¿Qué esto? Hizo un gesto vago. Funcione. Sofía pensó un momento. Me da más miedo que no lo intentemos. Mateo asintió. A mí también. Daniel bostezó, apoyando la cabeza en el brazo de Sofía sin pedir permiso. Ella se tensó, luego se relajó. Le pasó la mano por el cabello. Se durmió, susurró Mateo. ¿Está cansado de esperar?, respondió ella. Mateo observó esa escena con el corazón abierto. Sofía, dijo. No permito no faller. Ella lo miró. Yo tampoco. Pero prometo quedarme cuando las cosas se pongan difíciles. Sofía respiró hondo. Eso, dijo. Eso ya es mucho. Daniel murmuró algo dormido. Dijo que sí. Sofía sonrió, con lágrimas contenidas. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una amenaza. Parecía una posibilidad. El día siguiente amaneció con un aire pesado. La ciudad se movía como siempre, indiferente, pero dentro del restaurante había una tensión invisible. Sofía sentía un nudo en el estómago antes de abrir la puerta. Había recibido un mensaje de su expareja, algo largo, acusador, recordándole que no debía involucrarse con hombres poderosos, porque todo termina mal. Ella se estremeció. Siempre había aprendido a escuchar los avisos del pasado. Siempre había huido antes de que la herida se abriera del todo. Mateo, por su parte, había tenido un día largo en la oficina. Reuniones, acuerdos, inversiones, todo bajo control, salvo su propio corazón. Había intentado llamar a Sofía para organizar un encuentro, pero el teléfono de ella estaba apagado. Cada mensaje sin respuesta lo golpeaba más fuerte que cualquier fracaso empresarial. Cuando finalmente llegó al restaurante, Sofía estaba al otro extremo, recogiendo mesas con la mirada fija en el suelo. La tensión entre ellos era palpable. Hola, dijo él, intentando romper el hielo. Hola, respondió ella, fría, controlada. El niño estaba ausente. Daniel había tenido fiebre durante la noche. Sofía se sentía agotada, y Mateo lo notó de inmediato. La distancia que antes era cautela ahora se sentía como un muro invisible. Escucha, comenzó Mateo. Quería decirte. No, interrumpió ella. No quiero excusas ni explicaciones hoy. Mateo abrió los ojos, sorprendido. No son excusas, solo quería aclarar que... Basta, gritó ella de repente, más alto de lo que esperaba. No sé cómo haces esto, cómo apareces, desapareces, hablas, sonríes, como si nada importara. Como si la vida fuera fácil para ti. Mateo se tensó. No sabes nada de mí, respondió con fuerza. He perdido todo lo que quería, y aún así sigo aquí intentando. ¿Intentando qué? Ella lo miró, los ojos brillantes de ira y dolor. ¿Intentando controlarme? ¿Comprar mi tiempo? ¿Usar a tu hijo para que me caiga bien? El silencio golpeó. Ambos respiraban agitadamente. La puerta del restaurante se abrió y cerró. Los sonidos del mundo exterior entraban de forma tenue, como si todo lo que importara estuviera detenido. Mateo dio un paso hacia ella, con las manos temblorosas. Sofía, no es eso. Entonces explícamelo tú, dijo ella, la voz más suave ahora, pero cargada de reproche. Porque yo no entiendo nada.
Mateo bajó la mirada. Sus palabras se ahogaban en su garganta. Su hijo, su amor incipiente, la inocencia de Daniel, todo estaba en juego. No puedo, susurró. No puedo perderte. Pues lo lograste, replicó Sofía. Porque no entiendo cómo alguien puede entrar así, tan fácil, en mi vida, y luego ser tan inaccesible. Mateo respiró hondo. La pelea se sentía como una tormenta interna que no podían controlar. Lo siento, dijo, apenas audible. No quiero que esto termine así. Ya terminó, dijo Sofía, con lágrimas que corrían por sus mejillas. Hoy no hay chocolate caliente que lo arregle. Hoy se rompió algo que ni siquiera comenzamos a construir. Mateo se quedó inmóvil, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Daniel hubiera sido testigo de esa ruptura, de no estar enfermo en casa, y Mateo sabía que lo que había sucedido no solo hería su corazón, sino también el de su hijo. Sofía recogió su delantal, dejando un rastro de distancia entre ellos, y salió del restaurante sin mirar atrás. Mateo se quedó solo, con el café aún tibio en la mesa, viendo cómo el mundo se desmoronaba lentamente. Todo parecía perdido. La conexión, la posibilidad, el vínculo recién nacido, todo roto. Y en esa soledad, Mateo comprendió algo doloroso. A veces, incluso cuando el corazón quiere quedarse, la mente y las circunstancias pueden separarte de aquello que más deseas. El restaurante, que días antes había sido un refugio, ahora era un recordatorio del fracaso. La lluvia había regresado esa tarde, pero ni siquiera mojaba el alma como lo hacía la distancia que se había abierto entre ellos. El silencio fue absoluto. Mateo se llevó las manos al rostro. La impotencia le quemaba la garganta. No puedo perderlos, murmuró. No a él. No a ella. Pero por ahora, no había manera de unir lo que se había roto. Si tú también crees que a veces el amor duele antes de florecer, deja un comentario. ¿Crees que Mateo y Sofía podrán superar esta distancia? Mateo condujo en silencio. La ciudad parecía diferente a esa hora. Luces tenues, calles vacías, el reflejo de los semáforos dibujando sombras sobre su rostro. Cada kilómetro lo acercaba al restaurante, pero también a la posibilidad de enfrentarse a lo que había roto. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. No estoy lista para hablar. Hoy no. Respiro hondo. Ese mensaje era una muralla, pero también un faro. No podía forzarla. No podía imponer su mundo. Solo podía elegir, huir o quedarse. Se detuvo un momento en la acera. Miró las luces de la ciudad reflejadas en los charcos. Pensó en Daniel. Su sonrisa. Sus preguntas inocentes y su forma de confiar sin miedo. Pensó en Sofía. Su fuerza, su honestidad, su risa contenida. No puedo dejarlas ir, susurró. Decidió caminar hacia el restaurante. Cada paso retumbaba en su pecho. Al abrir la puerta, el sonido del timbre lo hizo vacilar. Allí estaba Sofía, recogiendo las últimas mesas del turno. Lo miró, pero no dijo nada. Su silencio era un juicio y una invitación al mismo tiempo. Hola, dijo Mateo, la voz temblorosa, cargada de sinceridad. Sé que te lastimé, y a Daniel también. No vine a pedir perdón con palabras vacías. Vine a quedarme, si me dejas. Sofía lo observó, midiendo cada respiración, cada gesto. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. Mateo. Comenzó, la voz suave. No sé si podemos. Todo lo que pasó, dolió. Lo sé. Interrumpió él. Y no puedo borrar nada. Pero puedo prometer esto, no voy a huir. No voy a desaparecer. No mientras me necesites. Ella lo miró en silencio. Su corazón quería correr hacia él, pero su orgullo y miedo la retenían. ¿Y Daniel? Preguntó, casi en un susurro. ¿Qué haces con él? Mateo sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, auténtica. Siempre lo pongo primero, pero no puedo cuidar de él sin ti. Y no quiero hacerlo solo. El tiempo se detuvo. Sofía respiró hondo. Pensó en los días que había resistido, en los silencios, en los momentos de paz que habían compartido a escondidas de sus miedos. Pensó en lo que Daniel necesitaba. Un hogar, amor, seguridad. Y en lo que ella necesitaba. Alguien real, alguien dispuesto a quedarse cuando todo se complicara.
No prometo que sea fácil, dijo finalmente. Pero, podemos intentarlo. Mateo sintió que el mundo se abría de nuevo. Lentamente, se acercó, dejando espacio suficiente para que ella eligiera. Sofía dio un paso hacia él. Daniel entró corriendo detrás, abrazándolos a ambos. El calor del niño entre ellos, la fragilidad de su propia vulnerabilidad, la honestidad que habían compartido, todo hizo que el miedo retrocediera. Entonces, dijo Mateo, bajando la voz para que solo ellos lo escucharan. Esto es nuestra elección. Sofía asintió, una lágrima corriendo por su mejilla. Sí, nuestra elección. Daniel rió suavemente. Dije que esperaría, ¿recuerdan? Murmuró. Y valió la pena. El silencio que siguió no fue vacío. Fue la promesa de un futuro que podían construir juntos. No perfecto, no fácil, pero suyo. Mateo tomó la mano de Sofía. Ella no retiró la suya. El mundo exterior dejó de importar por un momento. No había riqueza, ni poder, ni errores del pasado. Solo ellos tres, juntos, eligiéndose. Y en esa elección, Mateo comprendió que a veces el valor no era huir del dolor, sino quedarse y amarlo de todos modos. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, pintando la ciudad de tonos dorados. Sofía estaba detrás de la barra del restaurante, acomodando los últimos platos del desayuno. La campanilla de la puerta sonó y, por un instante, su corazón se detuvo. Allí estaba Mateo, con una sonrisa que contenía todo lo que las palabras no podían expresar. Daniel corría delante, riendo, con los brazos abiertos. «Sofía», gritó el niño, lanzándose a su abrazo. Ella lo abrazó con fuerza. Luego, lentamente, levantó la mirada hacia Mateo. Él se acercó, despacio, dejando que la distancia se llenara de significado. «Buenos días», dijo él. «Buenos días», respondió ella, con una sonrisa que no necesitaba explicaciones. El tiempo parecía suspenderse. No había prisa, ni juicios, ni heridas abiertas que no pudieran empezar a sanar. «Hoy», dijo Mateo. «Hoy quiero que todo sea diferente». Sofía arqueó una ceja. «¿Cómo?» «Vivirlo todo juntos. Daniel, tú y yo. Sin secretos. Sin miedo». El niño aplaudió. «Sí». Sofía respiró hondo, permitiéndose sentir lo que había estado reprimiendo durante semanas. Alivio, esperanza, y una alegría que había creído olvidada. «Está bien», dijo suavemente. «Vamos a intentarlo». Mateo tomó su mano. Esta vez, no fue un gesto tímido ni dudoso. Fue un compromiso silencioso, lleno de respeto y cuidado. Daniel los observaba, y luego abrazó las dos manos uniendo sus mundos en un pequeño triángulo de confianza y amor. «¿Puedo decir algo?», preguntó Daniel con seriedad. «Esto, es mi casa ahora también». Sofía sonrió con lágrimas en los ojos. «Sí, Daniel. Esta también es tu casa». El restaurante, testigo silencioso de sus encuentros, la lluvia, los miedos y las confesiones, parecía iluminarse de nuevo. Los aromas del café y el chocolate caliente llenaban el aire, pero ahora con un sentido distinto. Hogar, no trabajo. Presencia, no rutina. Mateo miró a Sofía, y luego a Daniel. «No importa lo que pase afuera», dijo. «Mientras estemos juntos, podremos con todo». Sofía apretó su mano, sonriendo por primera vez sin reservas. «Lo sé. Y creo que esta vez, sí podremos». Daniel abrazó a ambos con fuerza, y Sofía se inclinó para besar la frente del niño. Mateo la observó, sintiendo una calidez que hacía tiempo no sentía. El amor no había sido instantáneo, pero había llegado. De verdad. Y con él, la certeza de que lo inesperado podía ser lo más hermoso. Se sentaron los tres frente a la ventana, viendo cómo la luz del sol reemplazaba la lluvia, y por primera vez en mucho tiempo, Mateo suspiró con alivio. No había promesas grandilocuentes. No hubo declaraciones que arruinaran la naturalidad del momento. Solo ellos, juntos, reconstruyendo el amor a su manera, día a día, taza de chocolate en mano y manos entrelazadas. Y en esa sencillez estaba la victoria más grande. La elección de quedarse, de confiar y de amar finalmente como siempre habían soñado. Porque a veces, el amor no llega cuando lo planeas, llega cuando menos lo esperas.
Y cuando lo hace, transforma todo. Si crees en el amor inesperado y en segundas oportunidades, déjanos un comentario. ¿Qué harías si tu niño insistiera en que alguien especial se quede en tu vida? Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.